Bienvenidos a Al Desnudo, el podcast de Counterpropaganda. El podcast para los que saben que somos gobernados por una casta política criminal que engloba a todos, repito, todos los partidos existentes en este país. El podcast para los que saben que COVID nunca ha existido, igual que no existe ninguna emergencia climática. Si estás cansado de leer tonterías de copia y pega en el océano de los canales de Telegram y quieres un espacio donde poder reflexionar, debatir y aprender juntos, este es tu lugar. Y, lo más importante, si crees que deberíamos hacer algo para luchar contra el mal imperante, te ruego te quedes aquí y me dediques un poco de tu tiempo. Este podcast, como todo el contenido de Counterpropaganda, es gratis y nunca te pediré ninguna donación. La lucha por la libertad, el bien más importante del ser humano, creo que no debería hacerse ni por dinero ni por intereses personales. Sin embargo, si crees que este contenido merece la pena, lo único que te pido es que lo compartas para que llegue a más personas. He decidido llamar a este podcast Al Desnudo porque nos proponemos decir la verdad, la que actualmente se oculta tanto en los grandes medios de comunicación como en la llamada disidencia. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Luciano, soy el creador del canal Counterpropaganda y como puedes escuchar por mi voz, no soy español, pero vivo en este país. España me duele mucho. Me duele tanto que en 2020 decidí enfocar todos mis esfuerzos de contrainformación en el idioma español, el idioma de este bello país en el que vivo y también de nuestros amigos iberoamericanos. Y puede que algunos de ellos nos escuchen desde el otro lado del océano. Y ahora me complace presentaros a estos amigos que me acompañarán hoy y ojalá en mucho más episodio futuro de este podcast. Carlos Garcés, creador y portavoz del Movimiento por el Despertar Ciudadano, y Rubén, creador del canal Disidente Incontrolado. Y vamos a empezar por Carlos Garcés. Muchos de vosotros le conoceréis si seguís el canal de Telegram. Comparto bastante de sus reflexiones y es muy activo también en el chat. Bueno, Carlos, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Si quieres, cuéntanos quién eres, qué llevas haciendo desde 2020 y dónde crees que estamos. Buenas noches, Luciano, y antes de nada, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast y es un placer estar hoy al lado de dos pesos pesados del verdadero negacionismo, como eres tú y como es Rubén. Yo soy portavoz del Movimiento por el Despertar Ciudadano, movimiento que se creó en el mes de marzo del año 2020 con el objetivo de hacer frente a esta falsa pandemia y enfermedad del COVID. En ese primer momento tuvo unos objetivos y durante estos 4 años lo que hemos venido haciendo es apoyar todas aquellas iniciativas y a todos aquellos grupos que verdaderamente son negacionistas y verdaderamente plantean propuestas para combatir y eliminar a esta sinrazón que venimos padeciendo. ¿Qué he hecho? Pues he hecho pues lo que los que estamos aquí hemos hecho, ¿no? Pues a nivel individual, rebelarme, desobedecer, por ello no pocos problemas he tenido y, y repito, apoyar pues esos grupos negacionistas. A nivel personal he hecho todo lo que podía hacer y lo único que lamento es que a nivel grupal no exista ese negacionismo. Y seguimos así, seguimos pues luchando contra esta criminal y genocida Agenda 2030. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Y nada, ahora la misma pregunta para nuestro amigo Rubén, disidente incontrolado. ¿Quién eres? ¿Qué llevas haciendo desde 2020? ¿Y dónde crees que estamos? Muy buenas noches, Luciano. Muy buenas noches, Carlos.
Gracias por contar conmigo para este podcast. La verdad que es un auténtico placer. Nada, yo lo primero, pues eso, mi iniciativa en realidad, todo el mundo más o menos me conoce por el canal. Mi iniciativa es una iniciativa en un principio completamente personal. Yo en 2020 vi que la manera en que yo podía expresarme estaba siendo totalmente censurada en otras redes sociales. En un principio, pues empecé a comunicarme en pues, las redes sociales, digamos, pues Facebook, Twitter, otro tipo de redes sociales, pero rápido la censura me llevó a Telegram y eso es lo que he hecho durante esos 4 años, intentar combatir en esta guerra informativa de alguna manera, crear una especie de trinchera en la que yo, pues como todos sabéis, pues estoy ahí pues subtitulando vídeos, traduciendo textos, intentando de alguna manera dar otro tipo de información a la gente que no sea la de la corriente oficial y también de alguna manera pues intentar poder expresarme y de alguna manera explicar a la gente cómo yo siento y cómo yo lo veo. Que ahora ya después de 4 años en realidad me veo en un punto estancado, en un punto donde yo veo que compartimos mucha información y introducimos muchas cosas, pasamos mucho tiempo dedicados a esto, pero que en realidad el resultado en la vida real es prácticamente nulo. Entonces, pues aquí estamos, a ver si intentamos analizar la situación en la que estamos después de estos 4 años y a ver si conseguimos encontrar una manera de poder luchar contra esto que nos está pasando. A ver si entre todos llegamos a buenas conclusiones y conseguimos eso, que lo que hacemos en Telegram lo saquemos a la vida real, no convertirnos en estar encerrados ahí en una aplicación que no nos ha llevado a ningún sitio durante estos 4 años. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Aplaudo, bueno, tus palabras como las de Carlos. Y yo personalmente, bueno, mi experiencia parecida a la tuya. Rubén, cuando llegó la falsa pandemia en marzo de 2020, yo de repente me encontré, ¿no? Como me sentí como si estuviera viviendo una pesadilla y sentí que tenía que hacer algo. La vida me había traído aquí a España, llevaba aquí desde julio de 2019, no sé qué pocos meses, y era donde quería estar. Yo quise venir a España. Y bueno, de repente el país que yo consideraba el país de las maravillas se convirtió en una pesadilla distópica. Y nada, ¿qué pude hacer? Estaba ahí encerrado, como todos estuvimos encerrados, en un piso y sin luz durante meses. Y pensé, ¿qué puedo hacer? Me pasé los primeros 2 meses intentando hacer razonar a mis conocidos. Bueno, la mayoría de contacto los tuve a través de las redes sociales, porque como no se podía salir, y perdí mucho tiempo con ellos. Y no hubo manera. Lo único que conseguí fueron insultos, gente que me deseó la muerte, y puede que me hayan regalado años de vida con sus insultos y sus deseos de muerte, así se dice por lo menos, ya veremos. Y, y nada más, no conseguí nada más, hasta que un día me dije, mira, tengo que aprender a subtitular vídeos, tengo la suerte de hablar varios idiomas, hablo, bueno, aparte del español, lo escucháis, hablo italiano, que es mi idioma nativo, hablo alemán, que he vivido muchos años en Alemania, hablo inglés, también he vivido muchos años en Inglaterra, hablo francés. Y entonces yo seguía lo que estaba pasando en los demás países y veía que la gente se estaba movilizando. Mientras aquí no pasaba nada. Y entonces intenté sacar estas noticias de lo que estaba ocurriendo en los demás países, científicos que daban sus opiniones, y empecé a subtitular vídeos. Y así es como empezó, digamos, la experiencia de counterpropaganda. Lo llamé así porque, a ver, vivíamos sumergidos en una propaganda continua de 24 horas al día y había que contrarrestarla. Entonces eso fue el motivo. Y después de ya, 4 años y medio, siento también que estamos estancados, siento que no, sí, nos estamos esforzando, yo me esfuerzo, tú te esfuerzas, Carlos se esfuerza, pero ahí estamos.
O sea, algo estamos haciendo mal. Y yo creo que para cambiar las cosas y analizar lo que podemos hacer mejor, primero tenemos que entender lo que estamos haciendo mal. Y yo en esto me quiero apoyar en mi amigo Carlos Garcés. Yo siempre le doy mucho espacio en el canal de Contrapropaganda porque le aprecio muchísimo. Y es una persona que puede que lo que él escriba, que lo que él escribe no le guste a muchos, pero es algo que tiene que decirse. Entonces, Carlos, sé que lo has dicho muchas veces, sé que llevas años diciéndolo, escribiéndolo, pero por favor, dínoslos de nuevo, hazme el favor. ¿Qué estamos haciendo mal? No contar la verdad. Es decir, lo primero que hay que hacer es, si a la gente queremos abrirle los ojos, tendríamos que hacer lo que hicimos durante la última parte del año 2020. Es decir, mostrar la verdad. Decir que el COVID no existía, decir que era una falsa pandemia y estar todos unidos. Como yo ya dije en su momento, teníamos que dejar en el colgador de casa nuestras legítimas ideologías políticas y nuestras legítimas maneras de entender la vida para ir todos de la manita para defender valores superiores, porque la vida y la libertad son valores supremos. Sin vida y sin libertad, todo lo demás no tiene sentido ni tiene razón de ser. Esto que durante el año 2020, y tú lo sabes muy bien, Luciano, porque tú participaste también directamente, nos permitió ir unidos. Yo, por ejemplo, en Madrid he ido unido a personas que posiblemente, no lo sé ni me interesa, tuvieran otras maneras de entender la vida, pero que defendían esa vida y esa libertad. Y luego aquí en Barcelona, cada sábado por la tarde, pues nos manifestábamos. Yo iba de la manita de personas que posiblemente, no lo sé ni me interesa, pero posiblemente eran de Vox, y con otras que posiblemente eran de Podemos y otras que eran de nada. Pero eso no es lo importante, es decir, es esa altura de miras. Nosotros durante el año 2020 yo pienso que hicimos un excelente trabajo. Íbamos unidos. Fernando Vizcaíno, por ejemplo, fue la primera persona que convocó la única concentración, mejor dicho, no manipulada que ha habido en este país. Fernando Vizcaíno Casas, de Rebelión en la Granja. Entonces, había una unidad. Pero ¿qué sucede? Que desde finales del 20, principios del 21, ahí todos los grupos negacionistas, porque también, por ejemplo, el doctor Ruiz Valdepeñas hizo un excelente papel, y otros médicos, pues a partir del año 21, estos grupos, al unirse con personas no iguales, pasa lo mismo que pasa en política, ¿no? Cuando un partido político, pues con el fin de tener muchos votos, acepta todo. Bueno, es igual. Oye, si yo tengo mis principios, pero si no te gustan, también tengo otros, con el fin de crecer, ¿no? Entonces, a partir del año 21, empezaron a unirse personas no iguales. Y entonces, ¿qué pasa? Que es ahí donde empiezan los lenguajes políticamente correctos, las medias verdades, las distintas sensibilidades, las diplomacias, y es ahí donde ese objetivo inicial se desvía, pasa a un segundo plano y en su lugar pues aparecen otros intereses, intereses que los estamos viendo en todos esos grupos negacionistas que en un primer momento hicieron un excelente papel, pero que lamentablemente, pues con los años, desde mi modesto punto de vista, han ido abajo. ¿Qué hacemos mal? Pues ¿qué tendríamos que hacer? Empezar mostrando la verdad, nos perjudique o nos beneficie. La verdad siempre se ha de mostrar. Y hay que decir alto y claro que el COVID no existe ni ha existido jamás. Que eso no fue una pandemia y que luego tener claras las ideas
de que quienes están haciendo posible el éxito de la criminal y genocida Agenda 2030 en España no es ni Bill Gates, ni Soros, ni Rothschild, son todos los que viven de la política o tienen intereses en ella en todos y cada uno de los rincones de España, por pequeños que sean. Ellos son los que están haciendo de la Agenda 2030 un éxito. Y si nosotros queremos combatir y eliminar esa criminal y genocida agenda, tenemos que empezar por todos los que viven de la política y los tenemos aquí al lado. No vayamos tan alto porque a estos individuos, a esta élite, jamás llegaremos. Esta es un poco la idea, ¿no?, que yo he mantenido desde el primer momento. Es decir, tenemos que empezar a combatir esta agenda por los que tenemos al lado. Vale, muchas gracias. Y de ahí ir subiendo, claro. Ya, por supuesto. Intentaremos desarrollar también este tema para ver qué podemos hacer a partir de ahora, porque eso es donde tenemos que llegar, creo. Claro, es que eso, yo asisto con tristeza a ver cómo ese porcentaje de verdaderos negacionistas está cotizando a la baja. Es decir, cada vez somos menos, porque la gente se va acomodando más, porque la gente va asumiendo, hay, no sé, hay, en fin, una sumisión, no sé, hay como un desfallecimiento, ¿no?, de decir, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Y así pues no llegaremos a ningún sitio, claro, a ningún sitio bueno. Estoy de acuerdo, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti. Si puedo considerar algo, a mí me duele el alma cuando veo lo que están haciendo la mayoría de los canales negacionistas o disidentes o como se quieran llamar. Es que me parece estar viviendo el pan y circo del Imperio Romano. Es que nos tienen ahí entretenidos con cientos de canales de Telegram donde se repiten y se copian y pegan las mismas noticias. Como tú siempre dices, se transmite en directo lo que nos están haciendo, pero no se hace nada más. La mayoría, yo tengo que lamento decirlo, pero la mayoría de los contenidos que comparten muchos canales, para mí son o temas de muy poca importancia, o mentiras, o distracciones. Y claro, canales como el mío, como por ejemplo el de Rubén, ahora Rubén nos explicará un poco más, nosotros intentamos hablar de temas serios, yo intento poner reflexiones, Rubén, por ejemplo, siempre nos pone material sobre la Agenda 2030, sobre todo lo que se está desarrollando, pero son temas muy serios. Y parece que la gente está buscando entretenimiento en lugar de soluciones. Y eso para mí es un problema muy grave. Pero bueno, Rubén, cuéntanos tú, por favor, un poco más sobre lo que estamos haciendo mal y qué podríamos hacer mejor. Y a ver, gracias. Nada, yo lo primero totalmente de acuerdo con Carlos. O sea, yo recuerdo la manifestación del 15 de agosto, que es de la que estaba hablando Carlos, que esa fue la primera manifestación en la que de verdad se vio un movimiento ciudadano unido. Si todo se trata de eso, de estar unidos y llevar acciones eficaces, o estar desunidos y hacernos la guerra los unos a los otros. Telegram, hemos sido engañados. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Telegram te da una falsa sensación de libertad. Tú estabas publicando en otras redes sociales, te veías censurado, inmediatamente te refugiabas en Telegram. Y ahí, al principio, tienes una sensación en la que tú puedes publicar todo lo que tú quieres, no te censuran, no hay shadow banning. Entonces, claro, te está creando una sensación de libertad, pero que es falsa. Porque es como digo yo, comparándolo como la vida real. Tú antes bajabas a la plaza, hablabas con la gente y le contaban. Pues Telegram es un sitio donde, digamos que llevado el ejemplo a la vida real, a ti te han dicho, usted aquí no puede hablar. Usted solo puede hablar dentro de este determinado recinto. Yo siempre lo comparo con un gueto y me repito mucho en eso. Telegram es un gueto donde tú has sido encerrado
y aislado. Y como un gueto también tiene una función, que es la de volverte loco y dividirte. Es decir, en vez de buscar la unión, tú estás ahí encerrado con mucha gente que piensa igual que tú, pero ese mismo encierro en esa red social a lo único que te lleva al fin y al cabo es a la inacción y luego a la división, ese momento en el que tú, pues eso, estás viendo cómo se desarrollan otros grupos negacionistas, cómo se desarrollan otros canales de Telegram, y ya esa sobreinformación a lo único que te lleva es al desacuerdo. Y luego, sobre todo, es eso, un gueto en el que tú estás encerrado y te contentas con eso y no realizas acciones en la vida real. Realmente ellos, como digo yo, los impulsores de la Agenda 2030, ellos no tienen miedo a que nosotros estemos allí encerrados compartiendo 80 vídeos al día. Eso es lo que quieren. Lo que tienen miedo es de que nos agrupemos. Y es para lo que muy poca gente está usando Telegram. Telegram hay que usarlo para agruparse y llevar a cabo acciones en la vida real. ¿Qué acciones vamos a llevar? Pues también tendríamos que decidirlo, porque las manifestaciones, pues igual que las recuerdo con cariño las primeras manifestaciones del 15 de agosto, también creo que a la larga no están siendo efectivas, no por el simple hecho de la manifestación, sino porque es muy fácil que se te infiltren grupos que sean violentos y que te destrocen totalmente el sentido de la manifestación. Y es una cosa que yo al principio lo veía con mucho cariño, las manifestaciones, pero luego poco a poco, según fui acudiendo a ellas y fui viendo cómo se iban desarrollando, es una cosa que le he perdido la esperanza, y no sé si es por eso, por la desidia y la desesperación a la que me ha llevado estar ahí encerrado en Telegram, o por qué es. Yo la verdad que yo la verdad que hay que decir que en agosto de 2020 dejé Madrid y me refugié en una aldea en el norte porque ya no aguantaba aquello. Y entonces no viví la manifestación de la que hablas, y la vi desde lejos. Y sí que me gustó verlo. Me gustó verlo. La siguiente, la verdad que no, porque manifestar en contra de lo que está ocurriendo con un bozal en la cara, pues lo siento como que no. Y entiendo de que había policía, entiendo que la policía te pegaba, entiendo que te llevaban preso, yo lo entiendo todo. Sin embargo, si se presenta una persona sin bozal, le dan una paliza y se lo llevan. Si se presentan miles, ya lo tiene un poco más complicado. Entonces, si se hubieran puesto 10.000 personas ahí sentadas en la Plaza Colón, 10.000 personas de forma pacífica, ahí sentadas sin bozal, ¿qué hubieran podido hacer? Nada. Y esas son cosas que yo he visto ocurrir en otros países. Yo sigo mucho lo que ocurre en Alemania, sigo lo que ocurre en Inglaterra, sigo lo que ocurre en Austria, en Italia. Y esas cosas se han hecho. ¿Por qué aquí no? Es que a veces uno se pregunta, ¿qué necesitamos para que las cosas cambien aquí también? Y sobre el tema de la unión, bueno, es verdad que hasta ahora hemos estado muy desunidos, pero bueno, por lo menos nosotros tres ahora estamos aquí, estamos intentando construir algo juntos. Entonces ya no somos 1, 2 y 3, sino somos un pequeño grupo. Y eso es positivo. Yo por eso he tenido esta idea de crear este pequeño podcast, para que nos juntemos, y ojalá que en el futuro quieran juntarse más personas, quieran conversar con nosotros, y a ver si juntos logramos, pues, alcanzar algo. Y bueno, siguiente tema que quisiera abarcar. A ver, hemos visto lo que hemos estado haciendo mal. Hemos visto lo que sí que deberíamos hacer, pero hablando en plata, si las manifestaciones no sirven para nada por el tema de los infiltrados, por el tema, bueno, por los temas que hemos comentado, ¿qué podemos hacer? Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Qué podríamos hacer aparte de la manifestación? Sí, yo quería, al hilo de lo que ha dicho Rubén, quería decir que efectivamente la unión hace la fuerza y hay que buscar la unión. La unión es una palabra muy bonita, igual que la libertad, y igual que el amor, etc. Son lo que los juristas llaman conceptos jurídicos indeterminados. Porque ¿qué es el amor? ¿Qué es la unión? O sea, la unión sí y siempre, por supuesto,
pero la unión en la verdad. Las únicas uniones que suman son las uniones en la verdad, nunca en la manipulación ni en las medias verdades. Y aquí, desde mi punto de vista, lo que ha sucedido a partir del 2021 es que esas uniones que en el año 2020, yo lo sé aquí en Barcelona, yo me manifestaba cada sábado por la tarde por el centro de Barcelona y éramos 50 personas, en un momento en que era obligatorio llevar el bozal, íbamos sin bozal y no pocos problemas teníamos. Pero entonces, ¿qué sucede? Había una unión en la verdad, se decía la verdad. Pero claro, luego empezaron todos estos grupos y como pasa en política, pues empezaron lo que he dicho antes, las diplomacias, las medias verdades, etc. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una manifestación que hubo, a principios del 2022, en Colón también, una concentración, perdón, en el que desde el escenario, Policías por la Libertad dijo a los asistentes que se pusieran el bozal para no provocar a la policía. Claro. Entonces lo que decía Luciano con mucha razón es que, hombre, yo no voy, yo ir a una manifestación donde en contra del bozal, donde me obliguen a ponerme un bozal, pues no es de recibo. Bueno, la prueba la tienes de que yo, del Movimiento por el Despertar Ciudadano, Luciano lo sabe muy bien, convoqué una manifestación que recorrería desde las Cibeles hasta las Cortes, una manifestación para el 11 de julio de 2020 y la delegación del gobierno, el señor Franco, entonces, que se llamaba, pues, claro, me la autorizó, por supuesto que me la autorizó, pero me obligaba a llevar un bozal. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo cogí y dije, se acabó. O sea, yo puedo tener una distancia, digamos, vale, pero yo llevar un bozal, si me manifiesto, entre otras cosas, en contra del bozal, no, lo que no voy a hacer es ponerme un bozal y yo en mi vida privada no he llevado el bozal. No lo he llevado. Pero claro, yo como responsable de esa manifestación no podía hacer que otras personas no lo llevaran, porque entonces se nos caía el pelo a todos. Entonces yo en aquel momento tuve que desconvocar esa manifestación. ¿Por qué? Porque me obligaban a hacer algo que estaba en contra del manifiesto de esa manifestación, de ese acto, ¿no? Entonces, claro, el periodo de las manifestaciones ya no sirven para nada. Porque luego, repito, aparte de la de Fernando Vizcaíno, que desde mi punto de vista es la única gran concentración, no manipulada, todas las demás que han habido han estado manipuladas de la cabeza a los pies. Me refiero a las grandes manifestaciones. Entonces, ¿qué es la pregunta, Luciano? Concretamente, ¿cuál era? Bueno, ¿qué podemos hacer de forma concreta? Porque si la manifestación concretar. Sí, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues en nuestra esfera privada, pues la rebeldía y desobediencia que venimos haciendo pues hace casi 5 años en nuestra esfera social, familiar y laboral. Esto de entrada. Y luego, pues, si por el camino nos encontramos con otras personas que tienen iguales o similares vivencias a las nuestras, entonces unirnos, por supuesto, porque esas sí que son las uniones que hacen la fuerza. Pero claro, una cosa voy a decir muy claramente. Desde Internet no se pueden plantear propuestas. Es decir, las propuestas, al menos en un primer momento, no tienen que tener cabida en Internet. Porque Internet, esta misma conversación que tenemos en estos momentos, pues puede estar, no puede estar, seguro que está intervenida. Entonces, cualquier cosa que digamos por Internet, pues se va a saber. Entonces, yo lo que
lo que digo es que Internet tiene que ser un medio para plantear propuestas, pero concretar esas propuestas han de ser fuera de Internet. Sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Rubén, ¿tú qué opinas que podríamos hacer de forma concreta? Yo lo primero animo a la gente a lo que he dicho, a agruparse, a que más que buscar canales que le estén repitiendo la misma información constantemente y una y otra vez, y eso teniendo en cuenta los canales que den información buena, que más que eso busquen acción ciudadana, grupos que estén organizados y que de alguna manera estén luchando contra esto. Cualquier tipo de cosa, o sea, igual que digo luchar contra la Agenda 2030, también digo, por ejemplo, yo que sé, un grupo que ayuda a la gente que ha sido lesionado por las vacunas, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? Cualquier cosa que sea una acción real, una acción que tú estés llevando a cabo en la vida real, agruparse y yo que sé, hacer un escrache. Yo siempre lo he dicho, la Agenda 2030 es una agenda global, pero que se ejecuta a nivel local. Buscar a esos representantes locales y hacerles escraches a ellos directamente. Más que convocar una manifestación que queda muy bonita contra las puertas del Ministerio de Sanidad, que en realidad no va dirigida a nadie, buscarlos y hacer una manifestación, pues a este tío en concreto que ha aprobado estas vacunas, a este tío en concreto que está implantando cosas pequeñas, que a lo mejor es un tío que en un ayuntamiento ha decidido dar clases sobre la igualdad de género y sobre la transexualidad, pues hacer escraches a ellos directamente, que ellos sientan que de alguna manera sus actos no van a quedar impunes, porque siempre se esconden es global, todo es global. No pasa nada, mire, es la ONU que está allí muy lejos y nosotros sabemos que es la ONU, pero el que está llevando a cabo esos planes de la ONU aquí, en mi ciudad, en mi pueblo, en mi barrio, es usted. Entonces, de alguna manera, enfrentarnos a ellos, dejar de resistir y empezar a luchar, a enfrentarnos contra ellos directamente, buscarlos, porque como siempre digo yo, luchamos contra el globalismo, contra todo estas cosas que nombramos, que son cosas ideológicas muy grandes contra las que nosotros no las podemos abarcar. No podemos luchar contra el globalismo, no podemos, incluso fíjate, cosas más concretas, nosotros no vamos a conseguir que cierren Pfizer, pero si Pfizer tiene un representante aquí en España, nos podemos enterar de quién es. Y podemos realizar algún tipo de acción. También te digo, sin violencia. Cuando yo digo hacer un escrache, nunca me refiero a que vamos a acosar a la gente, pero es eso, que de alguna manera ellos sientan que estamos ahí y que cuando hacen las cosas no van a salir impunes, que es un problema que tenemos, que ellos están acostumbrados a salir impunes de todas sus maldades. Estoy muy de acuerdo, Rubén. Mira, os doy un ejemplo de lo que ocurre en Italia. En Italia, como en todos los países, hubo médicos muy bien pagados que se pasaron el año 2020, 21, 22 metiéndole miedo a la gente, recomendando los pinchazos, fomentando el odio hacia los negacionistas o hacia toda persona que no se quisiera poner el pinchazo. Y claro, al principio no pasó nada, pero luego hubo muchos efectos secundarios. Y obviamente en la tele no sale, pero la gente lo tiene por experiencia personal. Y te digo que hay un par de esos médicos en Italia que ya van con escolta. No porque nadie los haya asaltado físicamente, pero verbalmente sí. Estos ya no pueden coger el metro solo, porque la gente los insulta, los reconoce y los insulta, les dice asesino, o farsante o cosas así. Y esto, hombre, obviamente nadie está diciendo que se use violencia, por supuesto, pero un tipo de acción parecida no me parece para nada mal, porque simplemente le está diciendo a la cara lo que es. Y esto, si llegáramos a hacer lo mismo aquí en España, la verdad que no estaría muy mal, no estaría para nada mal. Entonces, llegando a la conclusión de lo que habéis dicho los dos, es que tendríamos que salir de Internet, importante, y organizar algún tipo de acción en la calle. El tema que yo veo que es que, claro,
Carlos está en Barcelona, tú estás en Madrid, Rubén, y yo estoy en el norte. Estamos muy lejos. Y es difícil encontrar personas con ideas parecidas y con la cabeza bien amoblada que vivan en nuestra zona. Yo esto la verdad que lo tengo muy complicado y no... O sea, he conocido gente, pero no el tipo de personas que como sois vosotros, por ejemplo, a nivel local. ¿Y cómo podríamos hacer para conocer el tipo de personas a nivel local? Yo he tenido reuniones, yo en el año 2020, pues repito, cada sábado por la tarde nos manifestábamos, teníamos las ideas muy claras, teníamos reuniones y los jueves concretamente, yo entonces pues estaba con Fernando Vizcaíno, con Ricardo Delgado, etcétera, toda esta gente, y aquí en Barcelona nos reuníamos los jueves y organizábamos la manifestación. Era una manifestación porque tenía un recorrido, la manifestación de los sábados, y durante, pues salvo las veces que he ido a Madrid, porque también participaba en las manifestaciones del movimiento 2020, etcétera, pues salvo esto, yo cada sábado de 6 a 9 de la tarde pues me manifestaba con, repito, 50 personas, en alguna ocasión habíamos sido un poco más, alguna vez habíamos llegado a 100, pero no esto, pues de la Plaza de San Jaime, Catedral, las Ramblas, íbamos repartiendo octavillas, íbamos sin el bozal, la gente nos insultaba, se chivaba, venía la Guardia Urbana, los mozos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Pasó que ya hacia finales del 2020, claro, nosotros no aceptábamos que en estas manifestaciones vinieran personas con el bozal. No las aceptábamos. Claro, por lo que comentaba antes Luciano, y con mucha lógica, ¿no? Es decir, yo no puedo manifestarme en una cosa y llevar el bozal, o permitir que haya otros que lleven el bozal. Bueno, cuando entonces empezaron a finales del 2020 en estas reuniones a decir que que había que permitir que la gente viniera con el bozal. Yo me negué, y me acuerdo que todavía, a pesar de ello, fui a un par de manifestaciones más. Claro, venía gente con el bozal puesto y nadie le decía nada. ¿Qué pasaba? Que venía la Guardia Urbana, venían los mozos de escuadra, y ¿con quién se metían en esa manifestación? Con los que no llevábamos bozal. Con los que llevaban bozal, estos, oye, mira qué bien, mira qué bien. Entonces yo ya ahí empecé a ver ya una cierta manipulación. Manipulación que luego en el año 21 y años sucesivos ya es, lo que comentaba Luciano antes, ya es descarado, ¿no? Por los grupos y por todo. Mirad, el problema que hay, bueno, la cuestión que comenta Luciano, estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener reuniones, grupos. Yo, repito, las he tenido, pero desgraciadamente hay muchos despiertos que tienen que seguir despertando, porque no tienen las ideas claras. Porque yo aquí me he encontrado, por ejemplo, Luciano y Rubén, me he encontrado con gente negacionista, que dicen ser negacionistas, en una reunión, que me han dicho, hombre, oye, que limiten el acceso a los bosques, me parece bien. Que limiten el consumo de carne, me parece bien. Claro, como yo no como carne, pues no, porque la Agenda 2030 se tiene que... Es que gente que te dice esos discursos es gente que no tiene las ideas claras. Hay que tener a altura de miras y pensar que la Agenda 2030 se tiene que combatir y eliminar en su totalidad, no en aquello que en un momento dado nos pueda interesar de una forma egoísta. Porque mira, oye, yo como no tengo hijos en edad escolar, pues mira, a mí que enseñen LGTBI en los colegios, yo me he encontrado con gente así. Yo le digo, perdone, pero usted no es negacionista. Yo con estas personas no me puedo unir. Como no me puedo unir con aquellas personas que piensan que un político es mejor o peor que otro, o no me puedo unir con aquellas personas que votan al mal menor, al voto útil,
No, votar al mal menor es votar al mal. Ni menor ni mayor. Es decir, no me puedo unir. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Que verdaderos negacionistas, los que estamos hoy aquí, somos un 0,5% de la sociedad. Entonces, no hay esa masa, no hay esa gente con la que te puedas unir, no hay esa gente con la que te puedas unir y puedas sumar, porque cuidado, las uniones en lo que no es la verdad, o sea, las uniones en las medias verdades, esas, lejos de sumar, restan. Y hay casos a montones durante estos 4 años. Es decir, yo, por ejemplo, Ruiz Valdepeñas, pues yo le apoyaba. En el año 2020 yo le apoyé. Luego ya vi por dónde iba, pero cuando se unió con otras personas, pues es cuando ya empezó a no decir lo que decía y ya empezó pues con los lenguajes, con las diplomacias, etcétera, etcétera. Pero yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, con Ruiz Valdepeñas, que él, cuando hablaba de las vacunas, decía que las vacunas no podían ser obligatorias, yo no estaba de acuerdo con él. Él no tenía que haber defendido la no obligatoriedad de las vacunas, no. Él tenía que haber defendido la prohibición de las vacunas, porque él perfectamente sabía, o debería saber, que la vacuna es un mal no solamente para el que se la pone, sino para toda la sociedad en general. Él lo debería saber, esto. ¿Qué pasa? Que hoy, yo con todos mis respetos, pero hoy Médicos por la Verdad, pues está haciendo caja para ayudar a la gente que se ha vacunado. ¿No? Es que hay que decir la verdad. Y claro, y tú dirás, bueno, eso es que se la pone. No, porque puede haber contagios, transfusiones de sangre. Ya sabéis que hay hospitales que buscan sangre de no vacunados. Cuando hablo de vacunas me refiero a la del COVID, etcétera, etcétera. Cosas así a montones. ¿Por qué? ¿Por qué se ha llegado? Porque no se ha incidido en la fundamental y se ha negado la mayor. No se ha negado a la mayor. Y mientras no neguemos la mayor, no haremos nada. A la gente no la vamos a abrir los ojos, hablando que si una vacuna, que si la otra, que si el bozal. No, hay que negar la mayor. Y negando la mayor, todo lo demás cae por su propio peso. Pero repito, y con esto acabo, y yo creo que es el 99, que somos una minoría, y entonces así es difícil hacer cosas grupales. Yo, Carlos, gracias. Yo tengo que decir que mi experiencia personal es desoladora. He llegado a conocer personas. Lo que pasa es que suelen ser personas que sí, que están en contra de la vacuna, que saben que el COVID fue una pandemia, aunque algunos se creen que sí que existió. Pasa que yo creo que ellos también son víctimas de la manipulación que ocurre en muchos de los canales de entretenimiento, de los que comentaba antes. Lamentablemente, ahora con lo que ocurrió en Valencia, se ha vuelto a hablar mucho del tema climático y es que hay personas que se pasan el día mirando al cielo, pensando que nos están atacando desde el cielo con técnicas poco claras, cuando está claro que con el clima no ocurre nada, como no ocurría nada con la salud. A ver, la ciencia dice que no existió COVID y la ciencia dice que no existe ningún cambio climático, no existe ninguna emergencia climática. Sin embargo, estas personas están obsesionadas con mirar al cielo y con mirar los aviones y con pensar de que hay máquinas que no sé, que las accionan desde no sé dónde y que pueden causar desastres naturales. Yo lo lamento, pero yo, sinceramente, ¿cómo puedo pasar mi tiempo con ellos cuando siento de que están perdiendo el tiempo con esas cosas? Lo lamento decirlo, sé que muchas personas no estarán de acuerdo conmigo, pero se están haciendo daño a ellos mismos y son víctimas de manipulación, como son víctimas de manipulación aquellos que se creen el tema del cambio climático por el CO2, como son víctimas de manipulación aquellos que se creen lo del COVID. ¿Vale? De la misma manera
que tú sabes perfectamente que se pasaron un año y pico, quienes ya sabemos, hablando de magnetismos y hablando de grafenos. Es que claro, es que hay que negar la mayor. Y si negamos la mayor, ya no hace falta hablar de nada más. Ya no hace falta ni hablar de vacunas, ni hablar de bozales, ni hablar de distancia de seguridad, ni hablar de nada. Claro, digo yo. Sí, sigue, perdón. No, bueno, quería preguntarle a Rubén, a ver, tenemos que salir de Internet, tenemos que conseguir personas con ideas afines para organizar acciones. ¿Cómo las conseguimos? Porque vamos, yo la verdad que en los años que llevo haciendo esto con el canal, sí he conocido algunas, no digo que no, os he conocido a vosotros dos, por ejemplo, y algunas más, pero muy pocas. O sea, ¿cómo crees que podríamos llegar a alcanzar estas personas que necesitamos y trabajar hacia la masa crítica que necesitamos? ¿Cómo crees que podríamos hacer, Rubén? Pues como ha dicho Carlos, estando unidos en la verdad. Tú eres responsable de tus propios actos. Lo primero, la desobediencia total, individual, no a todo. Eso, claro. Y luego, cuando estamos hablando de agruparte con gente, es eso, agruparte es responsabilidad tuya buscar a gente que no sean charlatanes, que no tengan intereses políticos, que no tengan intereses económicos o que simplemente estén ahí por entretenimiento, como has dicho tú antes, ¿sabes? Buscar gente que de verdad, fácil no va a ser. O sea, nuestra lucha es una lucha que tenemos menos repercusión que cualquier vídeo de gatitos en YouTube. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Entonces, esfuerzo personal, dedicarle tiempo. Tanto el conocimiento como la acción ciudadana requieren tiempo. Estar bien informado requiere tiempo y requiere responsabilidad. Y buscar gente con la que te puedas agrupar también requiere tiempo y requiere responsabilidad. Tú tienes que huir de lo que he dicho, tienes que huir de charlatanes, que por desgracia hoy en día tenemos muchos. Y el problema es que es eso, que principalmente tenemos charlatanes. Lo que tú has dicho antes, gente que está entretenimiento, gente que, como digo yo, si es que hay gente que le gusta ir al cine a ver otra película, y hay gente que ha encontrado en Telegram y en los canales de Telegram un entretenimiento en el que está viendo cosas simplemente. Deshacerse de esa gente e intentar buscar gente activa y responsable. Y como dice Carlos, que estén unidos en la verdad. El COVID no existe ni existió, ni se ha escapado de un laboratorio, ni ha saltado de ningún pancolín. Es una operación psicológica y el cambio climático y la crisis climática no existen como emergencia. Ya está, no existen. Nuestro trabajo es eso, reafirmarnos una y otra vez en la verdad. No está pasando nada. Lo que pasa es que luchamos contra eso, contra el entretenimiento y, como digo yo, contra lo más poderoso que hay en el mundo, que es una buena historia. Lo que nosotros defendemos es aburrido. Oiga, mire, no hay ningún virus circulando, ni se ha escapado del laboratorio, no hay nada extraño. Es una operación psicológica en la que usted le han engañado con la gripe y le están vendiendo productos que no, para nada, que no existen para nada. Y con la crisis climática es exactamente lo mismo, no está pasando nada, ni llueve más, ni ha llovido más fuerte, ni el verano ha durado más, ni hace más calor, no está pasando absolutamente nada, ¿sabes? También es eso, nosotros tenemos que enseñar a la gente a reconocer estos patrones, que son siempre los mismos, crear problemas, ofrecer soluciones, ya está. Seguir en eso, la responsabilidad. Cada uno tiene una responsabilidad personal de hacer algo. Si no vas a encontrar gente que tiene esa responsabilidad y te demuestran que son unos charlatanes o que tienen intereses de cualquier tipo, fuera ya otra cosa. Hay que mantenerse firmes. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo mientras que no encuentre personas así, voy a seguir haciendo lo que hago de forma individual, con las redes y los medios que tengo. Claro. Y me permito, Carlos y Rubén, quisiera hacer un llamamiento. Espero poder, me tomo la libertad de hacerlo de hacerlo a nombre de los tres. Si alguien nos está escuchando y siente afinidad con las cosas que estamos diciendo y quisiera unirse, en mi canal se puede comentar, ponernos en contacto con nosotros. Y hoy somos tres, puede que mañana seamos 4.
y el día pasado mañana 5. Y quizá de esta manera lleguemos a algo. Quizá de esta manera lleguemos a, mira, Carlos quizá pueda conocer a una persona en Barcelona, Rubén pueda conocer a alguien en Madrid, yo aquí a alguien en el norte, y logremos juntarnos y logremos organizar algo. Entonces, repito, un llamamiento, poneros en contacto con nosotros y hablamos. Y también, si alguien quiere participar a este podcast en un futuro, también que se ponga en contacto con nosotros y hablamos. Bueno, me he tomado la libertad de hacer ese llamamiento, espero que estéis de acuerdo. Sí, por supuesto, y además aplaudo tu iniciativa porque es muy acertada. Es decir, porque el objeto, Rubén lo decía antes, también con mucho acierto, el objeto de estos grupos negacionistas no es seguir contando lo que hemos hecho cada uno de nosotros, ni las batallitas que hayamos podido tener, ¿no? En medios de transporte o en colas de supermercados o en gasolineras. No, el objeto de estos grupos es el de aunar, el de unir personas que, vuelvo a repetir, hayan tenido las mismas o similares vivencias y unirlas y plantear propuestas no individuales, que ya lo hacemos algunos, sino colectivas. Y eso es lo que hace la gente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo he planteado cosas por redes sociales, no he tenido respuesta. Y entonces digo, bueno, a ver, aquí la gente dice que sí, que ellos se rebelan, que ellos desobedecen, que ellos plantan cara, pero a la hora de comprometerse grupalmente, no lo hacen. Entonces yo pienso, bueno, aquí falla algo. O es que lo que dicen no es verdad, ¿no? O qué pasa, ¿no? Porque si no, no se entiende. Si yo me rebelo y desobedezco en mi vida privada, no tendré ningún inconveniente en unirme a otros iguales que yo o similares que hayan hecho lo mismo, porque seremos más fuertes, digo yo, y plantear acciones. Yo es que, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo cuando he planteado cosas concretas por redes sociales no he tenido respuesta. No, yo lo único que veo que cuando tú justamente mencionas las cosas que se están haciendo mal y dices lo que habría que hacer, hay 2 o 3 que dicen que sí, que están de acuerdo contigo y los demás, silencio, o se cansan de escucharte. Yo sé que a ti, Carlos, te han echado de un montón de canales porque Sí. a pesar de que tú tienes una forma muy cordial de decir las cosas, nunca insultas a nadie y yo no veo por qué no te dejan, no te dejan hablar. No, porque no interesa. Lo mismo que te pasa a ti, Luciano, y estoy seguro que a Rubén también. Es decir, lo que nosotros decimos no interesa. A mí durante el año 20 me hicieron no sé cuántas entrevistas, he salido en los periódicos, etcétera. Pero a partir del 21, fíjate qué casualidad. Curiosamente, cuando empecé a meterme con Médicos por la Verdad, ahí se cortó todo. Qué casualidad, qué casualidad. Entonces, es decir, está todo manipulado, está todo infiltrado. Fijaos que yo en el movimiento por el despertar ciudadano, y Luciano participó en él y lo conoce muy bien, al final yo tuve hasta algún infiltrado dentro, que en el último momento, cuando en esa manifestación que tuve que desconvocar en el año 20, el 11 de julio, pues en el último momento, después de haber llegado a acuerdos de que ahí no se iba a dar voz a ningún partido, ni nos íbamos a meter con un partido concreto, pues uno de los miembros me dijo que había que repartir unas octavillas en contra de Pedro Sánchez. Yo dije, pero no has entendido nada a estas alturas. Pues bueno, pues son palos en la rueda, manipulaciones y todas estas cosas que, en fin, que hacen que no podamos llegar a ningún puerto. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho y ese llamamiento lo aplaudo y lo valoro mucho.
Vale, gracias, Carlos. Mira, yo otra cosa que quiero comentar es que, a ver, por ejemplo, hablando, como mencionaste, Médicos por la Verdad, yo la verdad que al principio los apoyé muchísimo también. Lo sé. Yo me acuerdo de ir a Madrid a hacer una traducción cuando Sí, vino un médico alemán y yo me acuerdo que estuve ahí, traduje para el público y luego ver los que venden remedios para el COVID. Es que a mí, se me caen los brazos, yo no sé qué decir. Entonces, yo otra cosa que puedo decir, aconsejar a todos los que nos escuchan, desconfiad de los que os piden dinero. Vamos a ver, en general, yo creo que sí, hay personas que hacen un trabajo periodista y, claro, el periodismo cuesta dinero, eso está claro. Por ejemplo, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido, en todos esos países que he mencionado antes, existen, se han creado en los últimos años, que es lo que falta en España, plataformas de periodismo muy serio que dice las cosas que estamos diciendo nosotros tres. Y existen. Y está claro que viven de las subvenciones de los que los escuchan, porque obviamente no van a recibir ninguna financiación pública. Y ahí está bien, porque es un trabajo serio. Pero desconfiad, por favor, de aquellos que pasan el día metiéndoos miedo con tonterías y luego os piden dinero por su gran labor. Yo la verdad que pienso que es importante decirlo. ¿Por qué? La persona como yo, como Rubén, como Carlos, que no tiene ningún interés económico, os dice las cosas como son. La persona que tiene interés económico tiene que seguir creando contenido porque vive de ello. Vive de ello. Entonces necesita lo que se puede llamar un sensacionalismo. Necesitan meteros miedo, necesitan deciros que los van a matar con HARP. Necesitan deciros que la vacuna se va a transmitir de una persona a otra, que necesitan deciros que que el virus se creó en un laboratorio. Necesitan todas estas cosas, porque es un teatro. Bueno, esa es mi pequeña reflexión. Y bueno, llevamos aquí casi una hora. Quisiera pediros, Carlos y Rubén, unas palabras para concluir este podcast. Y ya que Carlos ha hablado por último, ahora le toca a Rubén. Rubén, si quieres darnos sus últimas palabras para hoy, una pequeña conclusiones. Nada, yo voy a ser breve. Yo voy a seguir insistiendo en la acción ciudadana. Repito, no a cualquier precio. No, esto no significa que te vayas a ir con cualquiera por ahí a hacer cualquier cosa. Acción ciudadana con cabeza, intentar agruparse con gente seria y con altura de miras que pueda luchar contra todo esto que nos está pasando. Y luego, sobre todo, pues como última reflexión, lanzar una pregunta. Que a los otros canales de Telegram, porque yo siempre esto lo enfoco como los canales de Telegram, y también aprovecho para darte las gracias por contar conmigo, porque de alguna manera, claro, nosotros somos la primera línea de batalla. Nosotros, los canales de Telegram pequeños, hemos sido los que hemos estado de verdad peleando contra esto y de alguna manera no hemos tenido casi voz y nos han tapado un mogollón de organizaciones como esta que estabais hablando de Médicos por la Verdad, que al final no han servido para nada, ¿sabes? Eso es importante. Y yo, como canal de Telegram, quiero preguntarle a los otros canales de Telegram ¿qué quieren hacer? ¿Vais a estar subtitulando vídeos hasta el 2030 o vamos a hacer algo? Esa es mi última reflexión y lo que quede claro. ¿Vamos a hacer algo o vamos a seguir ahí pasando el rato entreteniéndonos? Muy bien, muchas gracias, Rubén. Bueno, gracias a ti, Luciano. Bueno, pues yo suscribo las palabras de Rubén. Vamos a ver, y acabo como he empezado. La clave está en que hagamos análisis serios y rigurosos de la situación, como se hacen en las empresas privadas. Yo vengo de más de 39 años de gestión empresarial privada y estoy acostumbrado a hacer análisis serios y rigurosos de las cosas, porque es la única manera de tomar decisiones acertadas. Y por lo tanto, para hacer un análisis serio y riguroso no hay que ser ni pesimista ni optimista, hay que ser realista. Y hay que empezar mostrando la verdad. Mostrando la verdad, incidiendo en lo fundamental y negando la mayor. Y no quedarse embobado de lo que
mirando el dedo y no mirando lo que señala ese dedo, qué es lo que hay que hacer. Mirar lo que señala en ese dedo. Y lo que está ocurriendo en estos grupos que se autodefinen negacionistas, que no lo son, es que cada día van mirando el tema que toca, lo que hoy toca. Y entonces, claro, y se van escandalizando cada día cuando, si miraran lo que señala ese dedo, pues verían realmente dónde vamos a ir a acabar si seguimos haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora, que es nada por combatir y eliminar esta criminal agenda. Repito, agradecer a Luciano el haberme invitado y ha sido un placer compartir estos minutos, repito otra vez más, con estos pesos pesados del negacionismo verdadero en España. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Rubén. Bueno, para concluir, unas palabras de mi parte. Bueno, si os ha gustado este formato, este podcast, os pido que nos dejéis en los comentarios, en Telegram o en las otras plataformas donde lo pondremos. Si os gusta, sí, podremos. Este ha sido un proyecto piloto, primer episodio, pero podremos seguir. Si tenéis temas que queréis que abordemos, también podéis comentarlos. Repito el llamamiento de antes, si alguien quiere participar con temas importantes, obviamente que estén en línea con lo que hemos comentado, que se ponga en contacto con nosotros a través de... Es tan simple como poner un comentario en Telegram y os contactamos por privado. Y nada, si os ha gustado también podéis compartirlo para que el alcance sea un poco mayor, para que salgamos de este gueto. Y nada, muchas gracias por todo. Y que viva la libertad, porque al final para eso estamos, para eso luchamos, la libertad. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.